La resolución 3032 de 2022 es una guía que pretende dar claridad a abogados laborales, a las empresas y en general a todas las personas que trabajan en la parte de riesgos laborales y legislación laboral. Esta resolución tiene un anexo y ese anexo pues define eh, cómo se evalúa, cómo se identifican las actividades de alto riesgo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta resolución, que tiene una guía, un anexo técnico, básicamente es aclarar, brindar elementos básicos y necesarios para poder que abogados, jueces y las mismas empresas definan si los trabajadores tienen o no tienen la actividad de alto riesgo de la cual habla el decreto 2090. Algo importante y es que esta resolución 3032 no modificó el decreto 2090 del 2003 que establece cuáles son las actividades de alto riesgo para Colombia. Mm, Algo muy importante y no es porque yo pague riesgo 5 en riesgos laborales, soy de alto riesgo. Y eso es una confusión muy común, no solamente de los operarios, sino también entre los coordinadores de SST. Una cosa es que yo pague alto riesgo a la ARL y otra cosa es una actividad de alto riesgo porque las actividades de alto riesgo son para el fondo de pensiones. Es decir, esta resolución 3032 está asociada es al fondo de pensiones y específicamente a Colpensiones, porque los fondos privados no reciben aportes de actividades de alto riesgo. Entonces, ¿a quién les aplica o a quién yo debería incluir como trabajador de alto riesgo? A aquellas personas que se expongan de forma permanente a ciertas actividades que ya vamos a ver. El numeral 3.6 del anexo de esta resolución establece que como empresa yo debo contar con la identificación del agente de alto riesgo, en dónde se presenta, en qué área y sobre todo cuál es el cargo. Yo también como empresa debo caracterizar, es decir, caracterizar qué es tener toda la información detallada de ese agente, ya sea un agente físico o un agente químico. Debo tener claridad cuáles son los trabajadores que están expuestos o potencialmente expuestos al alto riesgo y sobre todo el cargo, ¿no? Es importantísimo el cargo. Tengo que establecer una valoración del riesgo, que la valoración puede ser cualitativa o cuantitativa. Debo identificar cuáles son los niveles que me arrojó la evaluación de la exposición a través de mediciones. Tengo que identificar cuáles son los controles que yo he implementado como empresa para reducir la exposición a agentes de alto riesgo, que son agentes ambientales. Y lo más importante, yo como empresa tengo que identificar cuáles son los trabajadores que tienen exposición constante, continua y estable según las tareas que yo le he asociado. Por actividad del grupo A, oficios de alto riesgo están la minería tipo socavón, las personas de la aeronáutica civil, los bomberos y el personal del IMPEC. Las actividades del grupo B, o sea, agentes ambientales. Cuando yo trabajo con rayos X, o sea, radiaciones ionizantes, rayos alfa, beta, gamma, sustancias comprobadamente cancerígenas como el formol o actividades que generen exposición a altas temperaturas. Esas son las actividades de alto riesgo desde el punto de vista ambiental. Bien, la normativa exige que yo establezca una estrategia de evaluación del riesgo por temperatura, por productos químicos o por agentes de radiación como los rayos X. Yo tengo que establecer primero, cuál es el agente que voy a identificar. Segundo, hacer una caracterización básica, es decir, una inspección acompañado pues de alguien que conozca el tema ambiental y de higiene y comenzar a hacer una caracterización básica. De esa caracterización y de los tiempos de exposición, y dependiendo si la tarea es continua o no, yo tengo que ya establecer una evaluación. Y aquí entran los higienistas ocupacionales con licencia. Aquí el único que puede hacer una evaluación de exposición es un higienista certificado o con licencia en higiene. Luego busco información acerca de las exposiciones, de qué forma se da, porque puede ser que yo hice una medición a un trabajador, me dio alta, pero resulta que el trabajador no todos los días hace esa labor, sino que la hace esporádicamente. Luego tengo que identificar y evaluar si los controles que yo implementé para el calor, para la radiación o para los químicos cancerígenos están siendo efectivos. Y, digamos, por último, lo que tengo que hacer es
eh, evaluar, justificar si realmente, según el perfil de exposición, esa persona o esos trabajadores tienen una exposición real. Bueno, y la resolución 3032 muestra, pues, en una de sus páginas este diagrama que le explica a uno, pues, básicamente cómo identificar y cómo construir la calificación de exposición a alto riesgo. Ahora, cuando yo hago esta calificación o yo hago esta identificación, yo le mando esto a la ARL, pues realmente no es necesario que lo mande a la ARL. La ARL sí le interesa es quienes están expuestos a altas temperaturas y a agentes cancerígenos, pero esto es para reportarse inmediatamente al área de gestión humana, porque gestión humana es la que aporta mensualmente al fondo de pensiones a los trabajadores. Y además debe reportar a aquellos que estén con Colpensiones, pues a través de un oficio, un correo, el método que tenga Colpensiones para reportar que mis trabajadores tienen alto riesgo. Bien, ¿qué pasa con las temperaturas? La resolución 2400 del 79, desde hace muchos años, hace más de 40 años, ha establecido que en Colombia tenemos que medir el estrés térmico por calor, ojo, por calor, no por frío, a través de un método que se llama el índice WGT. Eso sigue vigente, eso no ha cambiado, pues por fortuna. Ese es el método cuantitativo. Entonces, ¿cuál es la primera etapa para yo identificar tareas con calor, calor extremo? La primera fase es la identificación, que ustedes en la matriz de peligros pues tienen identificados seguramente la exposición a alta temperatura, pero es de una forma cualitativa, a través de inspecciones y preguntarle a los trabajadores cada cuánto se hacen las tareas y qué tan repetido se hace. Entonces aquí tenemos tareas que potencialmente pueden tener alto riesgo por calor. Los cocineros, los chefs, las cocinas, personas que trabajan en obras públicas, en exteriores donde hace demasiado calor, sobre todo ciudades como Cartagena, Barranquilla, Tumaco, Barranca, Melgar, bueno, Cali, toda la parte del Valle del Cauca. Son ciudades donde hay demasiado calor. Personas que trabajan en la construcción, en ambientes abiertos, pues realmente el calor ambiental es muy alto y aquí también puede haber estrés térmico y también exposición a radiación ultravioleta. Las personas que trabajan en fundición, altos hornos, en esas actividades, pues como se manejan hornos a altísimas temperaturas, obviamente puede haber exposición a calor. Las empresas que fundan, que hagan fundición de metales, tienen que hacer mediciones de humos y de calor y de ruido. Las personas que trabajan en los cultivos agrícolas y el calor radiante es muy alto, el calor del que aporta la radiación solar es muy alta. Y eso súmele la indumentaria que tienen que ponerse los trabajadores cuando fumigan, porque son trajes de plástico que el calor es muy, muy alto. Porque cuando uno hace un estudio de estrés térmico, también debe tener en cuenta, el cuantitativo debe tener en cuenta la ropa que usan las personas. Bien, entonces hice lo cualitativo, hice inspecciones, pregunté a los trabajadores en compañía de un higienista. Estas actividades es buenas hacerlas en compañía de un higienista industrial. Luego viene la cuantitativa, entonces aquí sí viene algo, digamos, relativamente nuevo. La resolución 2400 decía o dice, hagan las mediciones de estrés térmico mediante el índice WGT, que utiliza un sensor de temperatura seca, un sensor de temperatura húmeda, un sensor de calor radiante y un velómetro para medir la velocidad del viento y la humedad. Pero ahora la normativa dice, si el índice WGT me da por encima del TLV, yo tengo que hacer una otra medición, digamos, complementaria que se llama el índice de tensión térmica por calor. Y ese índice de tensión térmica me va a decir cuál es el tiempo de ese trabajador expuesto al calor. Aquí vemos pues un trabajador haciendo una medición de WGT en un ambiente de trabajo abierto. Los cálculos son diferentes si el ambiente es cerrado, bajo techo, o si el ambiente es abierto, como vemos en la imagen. La evaluación detallada, que es la siguiente etapa, numeral 5.5 de la resolución 3032, establece que tenemos que hacer un cálculo de tensión térmica solamente en el caso de que el WGT dé por encima. Si el WGT no me da por encima de los TLVs de la ACGIH, no tengo que hacer índice de tensión térmica. Actividades al aire libre, sector de la construcción, todos los días se exponen a estrés térmico. En Colombia, prácticamente ninguna empresa de la construcción le aporta a la seguridad social a sus trabajadores por alto riesgo por temperatura.
Porque pues se considera que eso es normal y que pues es imposible trabajar en la construcción sin exposición al estrés térmico. Es imposible hacerlo, pero lo que tienen que hacer es aportarle al Colpensiones este valor adicional, que es un 10%. Entonces, al final, cuando yo hago la identificación, la cuantitativa, la cualitativa, el higienista junto con la empresa tiene que definir en cuál de estos tres grupos el trabajador lo califica. Trabajador sin exposición a altas temperaturas, trabajador con exposición a altas temperaturas controlada. ¿Controlado qué significa? Pues de que hay unos controles efectivos, que se hidrata, que tiene ropa adecuada, que tiene ventiladores, etcétera. O la clasificación C es que es un trabajador que tiene alto riesgo con exposición no controlada a altas temperaturas. Es decir, allí se tiene que definir cada trabajador en cuál de las tres categorías va a quedar. Bueno, con respecto a las sustancias cancerígenas, está la sección 6. Entonces, nuevamente, o digamos, según la resolución 2400, tenemos que guiarnos en Colombia por la agencia ACGIH de los Estados Unidos. Estas son las siglas, la cual establece por los valores límites permisibles. Eso no cambió. Por ejemplo, el benceno, que es un cancerígeno, que está en las pinturas, el tiner, el barsol y la gasolina, tiene un límite permisible, el cual tenemos que comparar. El formol tiene un límite máximo permisible para 15 minutos, que es 0.3, y para toda la jornada de 0,1. La sílice cristalina también tiene un límite máximo permisible que es de 0.025 miligramos por metro cúbico. Es decir, hay cancerígenos que tienen TLB. Los humos utilizados en soldadura, el hierro tiene su límite permisible, el aluminio, el manganeso, el cromo, el zinc, todos los humos de soldadura tienen límite permisible. ¿Por qué menciono los humos? Porque son humos cancerígenos. Los humos de la soldadura son cancerígenos. El asbesto tiene un límite máximo permisible de 0,1 fibras por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué dice la resolución 3032? Si yo manejo un producto cancerígeno sin límite permisible, tengo que hacer la evaluación según las guías de orientación de la OMS. Entonces, lo que yo tengo que hacer es en la fase de identificación, hacer un recorrido en planta, hablar con los jefes de cada área, con los trabajadores, e identificar las materias primas, los subproductos y el producto final para revisar en dónde hay exposición. Exposición que, pero ojo, exposición, digamos, respiratoria, porque dice en forma de aerosoles, gases o vapores. No aplica aquí exposición digestiva o dérmica. Luego hago la evaluación de la exposición. Entonces, si yo encuentro que hay un producto químico que está en el grupo 1 de la IARC, la IARC tiene grupo 1, grupo 2A, grupo 2B, grupo 3 y grupo 4. Lo que nos interesa aquí sobre todo son los del grupo 1, que son los comprobadamente cancerígenos. Entonces, la recomendación es mida la exposición de esos agentes. Mídalo así sean 15 minutos, no importa. Haga la evaluación para saber si en los 15 minutos o 20 minutos qué tanto hay de exposición. La empresa también puede hacer una evaluación cualitativa semi-cuantitativa que la resolución menciona como un método de autoinforme, es decir, yo como empresa hago la inspección, hago el ejercicio, identifico cada trabajador y hago un informe y se lo paso a gerencia o al jefe de gestión humana o a la jefa de gestión humana. Eso también es válido si no tengo acceso a un higienista o no tengo acceso pues a un consultor especializado. Es decir, un autoinforme es válido y ya con ese autoinforme pues se lo paso a gestión humana para que comience a cotizar la pensión especial. La siguiente actividad es la evaluación detallada cuantitativa. Eso sí lo tiene que hacer es un higienista y el higienista debe tomar varias muestras, determinar los perfiles de exposición y entregar a la empresa un informe con cada cargo cuál es el nivel de exposición. ¿Listo? Los higienistas, como deben tomar varias muestras, deben utilizar el percentil 95, pero antes de hacer las muestras deben determinar los grupos de exposición similar. Es decir, yo antes de hacer mediciones cuantitativas debo establecer los grupos de exposición. Una vez hago los grupos de exposición, hago las mediciones y aplico las estadísticas. La normativa exige que yo utilice percentil 95, que es un parámetro, digamos, estadístico válido hoy en día.
Entonces yo tengo que identificar grupos de exposición similar. Es una técnica que un higienista industrial le va a explicar a usted cómo la elabora y digamos que eso se hace pues en acompañamiento de la empresa, porque hay que recorrer toda la planta, sobre todo en este caso pues digamos la planta donde se manejen productos cancerígenos como el asbesto, las pinturas en aceite, los humos de soldadura, la sílice, etcétera, el polvo de cemento. Aquí pues vemos algunos ejemplos de identificación de grupos de exposición. Ya uno las puede sacar por tareas o por oficio o por cargo. Sin embargo, como vemos aquí, pueden haber cargos que tienen el mismo nombre, pero los agentes son diferentes. Así que uno tiene que sacar o hacer unas tablas parecidas a estas, en donde yo establezca qué cargos tienen la misma exposición y ya con la cantidad de trabajadores, ya luego definir las muestras. Lo importante es que primero saque los grupos de exposición y luego sí haga las mediciones, no al revés. Yo hago tablas con el higienista, pues asesor, y comienzo a establecer para cada área cuáles son las tareas y cuáles son los perfiles de exposición. Después de que yo saque los grupos de exposición, ahora sí, a cada grupo de exposición le voy a hacer las mediciones en compañía de un higienista y con equipos con certificado de calibración. El higienista debe entregarme con el informe certificado de calibración, copia de su licencia y algo muy importante, copia del reporte original del laboratorio, donde el higienista analizó las muestras. Si el higienista trabaja para el mismo laboratorio, pues igual, el químico, la química que hace el análisis de las muestras en el laboratorio genera un reporte. Ese reporte debe estar dentro del informe higiénico, que es la evaluación detallada. ¿Listo? Y ya, según las mediciones, pues yo establezco si el trabajador tiene alto riesgo con exposición, sin condición de riesgo, o tiene una actividad laboral con alto riesgo de exposición con condición controlada. Controlada significa, por ejemplo, que tiene muy buenas mascarillas, tiene muy buenos extractores, o sea que hay exposición, pero como no excede el límite permisible, lo tengo controlado. Pero ya si el trabajador da unos niveles muy altos y no tiene mascarilla, no tiene extractores, eso se denomina riesgo de exposición alta con condición no controlada al agente cancerígeno, que es el peor escenario que pues nadie debería trabajar con un cancerígeno, una condición no controlada. Bien, ¿qué pasa con las radiaciones ionizantes? Y ya con esto es la última parte de este video. Las radiaciones ionizantes, pues realmente la resolución se quedó corta en esto. No tenemos el mismo nivel de detalle. Entonces, ¿qué dice con las empresas que manejan rayos X o radiaciones ionizantes? Dice, bueno, haga una identificación a través de un instrumento estandarizado, pero no dice cuál es el instrumento. Aquí les quedó faltando el instrumento estandarizado. Ya le toca a uno crearse un instrumento, un Excel o un documento en Word en donde uno va analizando y tomando nota de quiénes de las personas de la empresa tienen exposición a radiaciones ionizantes. La normativa colombiana más importante asociada al tema de radiaciones ionizantes es la resolución 181434 que establece pues el reglamento de protección radiológica. Si usted trabaja en un sector de salud, hospital o clínica, debe leer la resolución 181434 para que entienda de qué habla el reglamento de protección radiológica. Bueno, el hecho es que eh, toda persona en Colombia y en general en todos los países que tenga exposición a rayos X o radiación ionizante debe tener unos dosímetros y un límite máximo permisible. Actualmente el límite es de 20 milisievert por año en un promedio de 5 años. Si la persona lleva menos de 5 años en la empresa, el límite permisible es de 50 milisievert por año. Y ahí pues hay otros niveles permisibles anuales para otras partes del cuerpo. Entonces, la segunda fase es la cuantificación del riesgo. Entonces, yo tengo que suministrarle dosímetros mensualmente a los trabajadores expuestos para conocer cuánta dosis recibe en un mes mensualmente. Y según estos resultados, entonces yo ya sí calificaré a las personas de alto riesgo o no. Entonces todos los operadores de equipos de rayos X, pues todos van de una sin tanto análisis. Es decir, si yo tengo en la hospital o clínica un técnico de rayos X, pues obviamente ya el DUNA hay que aportarle al fondo de pensiones.
Pero cuando tengo personas que a veces se exponen, a veces sí o a veces no, pues eso hay que analizarlo en mayor detalle. O a veces hay enfermeras y enfermeros que se exponen de vez en cuando las radiaciones o en los quirófanos. Entonces, a esas personas sí hay que analizarles pues el nivel de exposición. Personas de odontología, los que toman las placas panorámicas para odontología, también hay que analizar en detalle si hay o no hay exposición permanente al agente de riesgo. Y en general, las personas que trabajen cerca a los equipos de rayos X, pues posiblemente podrían tener una potencial exposición. Entonces, ese es el anexo técnico de la resolución, la cual establece pues unos criterios de identificación, valoración cualitativa y cuantitativa, y finalmente pues una gran ayuda técnica y digamos normativa para abogados laborales, las empresas, los higienistas y en general las personas que les interese el tema de pensiones especiales. Una claridad. A las ARLs no les es tanto interés quienes están por alto riesgo, no. Esto realmente le interesa al trabajador y a los fondos de pensiones. Si la empresa no hace esta actividad, ¿qué ocurre? Pues se ve expuesta a demandas por parte del trabajador o a sanciones por parte del Ministerio de Trabajo por no hacer lo que el reglamento está indicando. Estas actividades son de tipo obligatorio y pues si no se hacen, la empresa puede verse inmersa en multas y problemas de tipo legal.